¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza Yo soy Rodrigo Salmerón. y estás escuchando Cuando el río suena. En este capítulo hablamos con Genaro Martínez, director de Innovación y Alianzas Estratégicas de Axtel, el corporativo de infraestructura y servicios de TI más grande de México. Hablamos sobre cultura de innovación, nuevas tecnologías y cómo servir al sector corporativo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet. Negocios que escalan, negocios que terminan por impactar positivamente a la sociedad. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. Es la segunda grabación del día y personalmente la que me tiene más emocionado. Del otro lado de la pantalla tenemos a Genaro Martínez. ¿Cómo estás, Genaro? Muy bien, ¿y ustedes, Artemio, Rodrigo? Encantado de estar aquí con ustedes, gracias por invitarme. Hombre, un placer tenerte acá. Nos contabas que te estás conectando desde Monterrey, ¿verdad? Así es, aquí estoy basado, ya tengo aquí más de media vida viviendo aquí en Monterrey. Claro, no, pues sí, es ya un rato. También ya llevas un rato trabajando en la empresa que te trae el día de hoy aquí. Justo tú eres el director de innovación y alianzas estratégicas en Axtel. Como pueden notar, la gente que ya es costumbre que nos escuchan en este espacio, generalmente tenemos a líderes y fundadores de startups, que son empresas que no suelen rebasar los 10 años de haber sido creadas, ¿no? Justo en un esfuerzo por tratar de brindar más valor a esta mesa, a esta comunidad, a esta audiencia que escucha este podcast, hemos decidido invitar a todos los líderes de innovación o líderes de producto en lo que hicimos una búsqueda, son los 500 corporativos más grandes de México. Y justo Genaro es el primero de estas personas que accede a venir al programa. Entonces, pues primero que nada te toca el listón dorado de nuestra sección con líderes de innovación en corporativos, Genaro. Y la otra es que también me emociona mucho pues toda tu trayectoria, porque llevas más de 20 años ahí en Axtel. Es una empresa enorme que la verdad es que todos conocemos. Y pues justo para quien viva debajo de una roca, y para ponernos todos en la misma página, ¿podrías contarnos, y si es que hay tal cosa, como cuál es el pitch de elevador de Axtel? Como el de un startup, ¿verdad? Pero bueno, Justo. Axtel, pues me tocó entrar desde que era un startup. En el 98 fue cuando entré yo, ¿no? Y Axtel inició como una compañía de telefonía y telecomunicaciones. Pero a lo largo de estas pues, más de 2 décadas, pues, hemos crecido, nos hemos transformado, hemos adquirido empresas, nos hemos fusionado con otras. Entonces, hoy, el Axtel de hoy es la unión de 3 grandes competidores al monopolio o como se llama en la industria, al incumbente que había en aquellas épocas en los 90. Solamente había una empresa de telecomunicaciones en México. Y los 3 grandes competidores que arrancaron en los 90, Axtel, Alestra y Avantel, ahora somos la misma empresa. Axtel compró Avantel y luego esa compañía se hizo un merge con Alestra. Entonces, hoy somos una compañía en la industria de tecnologías de información y telecomunicaciones, en donde nosotros proveemos infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional para conectar empresas, negocios, corporativos, el gobierno, las personas y poderse comunicar. Y ofrecemos también infraestructura de nube, digamos, de tecnologías de información para poder montar pues todas estas pues servicios, ¿no? Pero el verdadero valor que ofrece la compañía, más allá de la infraestructura, es que nosotros habilitamos a nuestros clientes, que son las empresas, estamos enfocados al mundo empresarial, habilitamos a las empresas en su transformación digital, ¿no? Todas estas tecnologías que hemos construido por años, desde las redes de telecomunicaciones y los data centers y
plataformas tecnológicas, son para ayudarle a nuestros clientes a que puedan digitalizarse y ser más productivos precisamente a través de la digitalización. Esa es nuestra visión. Fantástico, pues justo me imagino que todo girará en torno a alguno de estos tres pilares que son el mejorar una experiencia que ya existe, mejorar un proceso interno o crear una nueva línea de negocio pues partiendo como de la innovación digital, ¿no? Así es. Muy bien, Genaro, pues queríamos preguntarte ahora ya sobre tu papel particular, ¿no? Pues, ¿qué haces todos los días, no? ¿Cómo es ser el director de innovación y alianzas estratégicas de Axtel? Bueno, pues como director de innovación, una parte muy importante es impulsar lo que es o fomentar la cultura de innovación en la empresa, ¿no? Tenemos como tres grandes pilares en lo que hacemos en la compañía. El primero es lo que les decía, impulsar o fomentar la cultura de innovación, porque la innovación es parte de nuestro ADN, está en nuestros valores como empresa, ¿no? Y esto lo hemos venido construyendo desde hace más de 15 años, que arrancó el primer programa de innovación en Alestra y en Axtel, cuando todavía éramos compañías separadas. Pero digamos que esa es nuestra historia. Entonces, han pasado mucha gente a lo largo de estos años en el área de innovación. Yo he estado aquí por los últimos años. Pero la innovación corporativa, que es uno de los tres pilares, es precisamente esto. Fomentar la cultura, dar las herramientas, habilitar los espacios para que las personas dentro de la empresa, cualquier colaborador, no importa si sea el directivo o el analista que acaba de entrar hoy a trabajar, que tengan las herramientas y la oportunidad para poder proponer ideas y que a través de prácticas, técnicas, metodologías de innovación puedan llevarse a cabo, ¿no? Y con eso pues estamos muy enfocados en lo que es la transformación digital de la propia empresa. Entonces es el primer pilar, lo que es la innovación corporativa, digamos la innovación hacia adentro. Pero luego está la innovación hacia afuera, lo que comúnmente se le llama la innovación abierta. La innovación abierta para nosotros significa dos cosas. Una, colaborar con entidades fuera de la empresa, puede ser con universidades, puede ser con startups, emprendedores de diferentes partes del mundo a través de un programa de innovación abierta que tenemos, que es una aceleradora corporativa que se llama NAVE. A ratito platicamos más de eso. ¿Cómo no? Pero también practicamos la innovación abierta con nuestros clientes, dado que nuestros clientes son las empresas medianas, grandes, los corporativos, incluso el gobierno. Trabajamos con ellos y compartimos nuestras prácticas o nuestra experiencia en innovación precisamente para ayudarles a ellos a lo que les decía, a su propia digitalización. Entonces ahí colaboramos, damos consultoría de innovación, pero también a veces pues, co-creamos soluciones con nuestros clientes. Eso le llamamos innovación abierta. Y el tercer pilar es la innovación tecnológica. Como somos una compañía basada en tecnología, este es un brazo importante. Tenemos pues un laboratorio, entre otros que existen en la empresa en diferentes áreas de tecnología, pero en el área de innovación existe un laboratorio que le llamamos Axtel Labs, enfocado a experimentar, probar nuevas tecnologías. Quizás tecnologías que todavía no están muy dominadas en la empresa. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a explorar inteligencia artificial y cómo podemos utilizarla para la compañía, empezamos en el área de innovación. Entonces, aquí principalmente son más ingenieros de software que pues, se ponen a aprender tecnologías nuevas que nadie conoce. ¿Para qué? Para hacer experimentos, hacer prototipos y proponer posibles soluciones o, digamos, explorar oportunidades nuevas de negocio. Entonces, esas son las tres principales ángulos o los pilares en los que se basa la práctica de innovación en la empresa. Y pues bueno, ha venido evolucionando, ¿no? Ahorita estamos muy enfocados también a generar valor. Pero ahorita platicaremos más de eso, para no adelantarme a las ¿Cómo preguntas. no? Este primer punto que mencionas, el de la innovación hacia adentro, como el de instaurar esta cultura, creo que es fundamental porque luego algo que por lo menos yo he visto es que luego hay sectores en donde
tú puedes ver desde muy lejos que urge justo una pasadita de transformación digital o innovación en sus procesos y en cómo actúan. Por ejemplo, por poner una industria como ejemplo, podría ser la legal, tal vez. Eh, pero también cuando intentas llegar justo con un despacho de abogados o con una empresa que lleve como asuntos legales, te topas no solo con que vaya, pues con que es un tema que quien sea adopte un nuevo proceso o una nueva tecnología, sino que si desde la misma cultura de la empresa no está instaurado como este ADN de usar software para optimizar procesos o de ser gente que está abierta a igual y aprender un nuevo programa, si eso nos va a ayudar a todos a ser más eficientes, pues se te cae todo, por bien que diseñes un producto, por bien que les hagas como todo el plan de change management y demás. Si en la cultura no está como esta adopción, realmente ya estás empezando como pues con el freno de mano puesto, porque pues es muy difícil que se adopte y que sí se mantengan como estas nuevas prácticas. Y eso hablando solo desde software, ¿no? Incluso tratando de decirles, no, pues mira, está esta cosa que se llama Slack en vez de... No, pero mira, qué bueno que lo señalas, porque para nosotros, o bueno, en mi experiencia personal, creo que es el reto más grande al que nos hemos enfrentado, especialmente las personas, la cultura en la empresa y cómo haces ese change management para que sí podamos ir evolucionando. Por más innovador que te creas o que eres, tienes que continuar adaptándote a tu entorno y evolucionando, porque quizás fuiste innovador hace años cuando empezaste, pero puedes quedarte estancado, ¿no? Entonces, y yo creo que vamos a tocar este tema varias veces durante la conversación, pero ¿cómo inició esto de la innovación en Axtel y en Alestra? Que digamos, Axtel tiene 2 unidades de negocio. Alestra, que es la que atiende a los corporativos y a las empresas, quien da los servicios y las soluciones a las empresas, y Axnet, que es el área de infraestructura que da servicios a compañías que requieren muchísima infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esta cultura de innovación, pues cuando empezó, digamos que empezamos pues innovando conforme se nos ocurría, ¿no? Le llamamos esa innovación intuitiva, ¿no? Pero luego pensamos que teníamos que ir como estandarizando o documentando, más que estandarizar, documentar la práctica, cómo la hacemos y qué significa ser un innovador en esta compañía. Entonces nos hicimos muchísimas preguntas y empezamos a explorar, y poco a poco empezó esto. No fue la noche a la mañana, ha sido a lo largo de los años. Empezamos a pues hacer campañas de innovación y establecer lo que es el programa de innovación. Y mucho de esto para generar cultura, pues depende mucho de la comunicación y el acercamiento que tengas con las personas. No nada más es, no sé, enviar un correo electrónico y hacer una convocatoria. No, tienes que acercarte con las personas, hablar con ellos. Y entonces hemos hecho anualmente campañas y digamos, convocatorias o para dar incentivos para que las personas propongan proyectos y utilicen la innovación para ser mejores en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, estos programas empezaron con objetivos muy claros de cuánto queríamos de lograr de beneficios para la empresa anualmente, y pues, órale, que vengan los proyectos, ¿no? Claro. Y entonces esos proyectos, una vez que se implementaban, pues se auditan para ver, contabilizar los beneficios y se iba sumando al objetivo, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo, y la clave ahí, que además de la comunicación y las campañas y la presencia y utilizar diferentes medios para llegar con los colaboradores, esto se tiene que volver como parte de la gestión de la empresa. Entonces logramos, después de unos añitos, pero logramos que cada director y cada gerente en la empresa tiene un objetivo de innovación. O sea, parte de su compensación, un porcentaje, tiene que venir de proyectos en los que con prácticas de innovación logren algún beneficio. Y fuimos, digamos, mejorando este programa
Y hoy, digamos hoy 2022 y el 2021, para contabilizar los proyectos que sean de innovación, tienen que traer un beneficio cuantificable, ¿verdad? Porque luego nos escondemos de que no, pues es muy innovador este proyecto, pero dime qué trae, ¿verdad? Claro. No, pues vamos a ser más productivos, pero a ver, vamos a aterrizar. Entonces nosotros como área de innovación trabajamos con las áreas internas para ayudarles a tratar de aterrizar, desmenuzar y aterrizar cuál es el beneficio que va a aportar tu proyecto. Y si no trae beneficio, piensa en otro, ¿no? Tráenos otro, porque necesitamos proyectos que traigan ahorros, que traigan, por ejemplo, ahorro en gasto o evitar inversiones, que sean más productivo, por ejemplo, para poder quizás hacer las cosas más rápido o necesitar menos recursos para hacer alguna actividad. Y ahí es donde viene la digitalización y la automatización, pero hay que cuantificarla, ¿verdad? No nada más es hacer el proyecto, no nada más es instalar una nueva versión de alguna plataforma de sistemas, no, es que veamos realmente cuál es ese beneficio y lo cuantifiquemos en ahorro en gasto, en ahorro en inversión, en incremento en la productividad que se traduce quizás en un aceleramiento de los ingresos o nuevos ingresos. Pero si no lo podemos cuantificar, pues la verdad necesitamos reenfocarte para que lo que tú estés aportando pues traiga un beneficio a la empresa. Y muchos de esos proyectos le llamamos, comúnmente se le llama de mejora continua, que son, digamos, de innovación incremental. ¿Cómo puedo hacer un poquito mejor lo que estoy haciendo? Pero luego hay proyectos más de transformación o proyectos de, a lo mejor, de mayor nivel estratégico, ¿no? Que eso requieren otro tipo también de enfoque, y ahí es donde buscas pues, que haya un impacto más significativo. Pero entonces es una combinación de impulsar la innovación y estar presente, y nos valemos a través de programas y de incentivos. Cada persona que registra una idea gana puntos, y después si ese proyecto se implementa, esos puntos los puedes convertir en beneficios personales. Hay un evento y va el director general y premiamos a los mejores proyectos, pero todo eso, de nada sirve todo ese marketing, ¿verdad? Y comunicación, si no traes beneficios. Entonces, los proyectos y todas estas campañas tienen que estar ligadas a traer un beneficio que se pueda contabilizar, y que el área de auditoría revisa, audita, quita, pone y dice, esto es la contribución de tu área y en general del programa de innovación a la compañía. Y ese objetivo todos los años va creciendo. Me encanta que justo es una obligación, ¿no? Que por lo menos esa parte venga como de, pues de un programa de innovación o de una iniciativa de innovación, porque justo habla de esto, de instaurar en la cultura pues el buscar activamente esto, ¿no? Y el tener personas que activamente están siempre abiertas a buscar nuevas posibilidades, a aprender nuevas cosas, y que pues no suceda lo que luego siempre pasa, que hay esta aversión al cambio que es enorme, sí, que también se entiende, ¿no? O sea, pero bueno, Genaro, justo acá internamente nos preguntábamos mucho cómo se ve el equipo un equipo de innovación corporativa en una empresa como Axtel. O sea, estás tú y ¿cuáles son las posiciones que están debajo de ti? Sí, o sea, ¿cómo funciona? Mira, en las áreas de innovación, igual que como su nombre lo dice, pues están en constante evolución. Digamos, en la última iteración estábamos organizados con los 3 perfiles ahorita que les mencionaba, ¿no? Había una gerencia enfocada a innovación corporativa, una gerencia enfocada a innovación abierta, una gerencia enfocada a lo que es innovación tecnológica. Y a veces va cambiando, a veces hay más gente, a veces menos gente, dependiendo del entorno, de las circunstancias de la empresa. Lo que siempre buscamos es que necesitamos encontrar cómo aportar ese valor que comentábamos. Y entonces un área de innovación en un corporativo no significa que ahí es donde ocurre la innovación, ¿no? Más bien, claro, nosotros, al menos como nosotros nos manejamos, nosotros somos facilitadores
habilitadores de la innovación en la empresa, adentro y hacia afuera. No que exclusivamente en esas áreas donde se hace la innovación, ¿no? Porque pues, somos un área pequeña, ¿no? Entonces nosotros buscamos construir, impulsar, crecer y ayudar a las áreas a que hagan su trabajo cada vez mejor, ¿no? Y ayudándoles pues a darles esas herramientas y entrenarlos y darles pláticas y darles cursos, darles talleres y nos los traemos al hub de innovación y trabajamos sus proyectos ahí con ellos. Entonces somos facilitadores, ¿no? Claro, también queremos proponer nosotros también ideas, ¿verdad? No es que no hagamos nada, pero, Claro. Pero no es exclusivamente la innovación del área de innovación. Luego hay temporadas también, por ejemplo, ahorita estamos enfocando a una buena parte del grupo de innovación a generar ese valor, ¿verdad? A crear oportunidades de crecimiento para la empresa, ¿no? Entonces algunos se mueven cuando un proyecto empieza o pasa la etapa quizás de idea y que ya hicieron un prototipo o que ya vendieron un caso de negocio y hay este buy-in digamos, del management. Entonces, pues se fondea, es como si fuera una startup, ¿verdad? Se fondea ese proyecto y puedes entonces dedicar personas para que impulsen ese proyecto y cuando ya crezca, entonces pues ya esa área quizás, o ese grupo, quizás ya se hace merge con el resto de la empresa, ¿no? Y en innovación hay que pues, traer más gente nueva para que sigan buscando otras oportunidades, ¿no? Entonces, es dependiendo digamos, del entorno en el que estemos viviendo. Ahorita hay mucho de balancear lo que es la cultura de innovación con fondear proyectos que realmente traigan crecimiento para la empresa. Está qué interesante porque estábamos leyendo hace poco al que puede ser amado o odiado Carlos Muñoz, que hace ahí asesoría en negocios, que tiene acaba de sacar un libro sobre cómo funciona su sistema de innovación para producir unidades de negocio. Y es una cuestión similar, ¿no? Se desarrollan los proyectos individualmente y después se fondean los que están consiguiendo mayor impacto. Y Genaro... Súper amado u odiado ese man, ¿no? Justo es como el América, ese carnal. Pero sigue. Sí. Bueno, sí, hay que saber verle lo bueno y ignorarle lo sí, no, sí, sin duda, no, porque sí es muy similar el proceso, ¿no? De hecho, pues creo que podrías echarte un como 101 de cómo lo plantea él para que se vea como esta similitud. A ver si puedo, a ver, lo intentamos. Claro, lo que él hace es apuntar líderes a estar desarrollando estos proyectos, ¿no? Como que toda su estructura organizacional se trata de esta arquitectura de innovación y entonces va seleccionando los líderes que van desarrollando las ideas y después conforme van generando tracción, pues las va fondeando hasta que se convierten en unidades de negocio independientes, ¿no? En su caso, una unidad de negocio son cosas mucho más pequeñas. Aquí, si Alestra es una y Axnet es otra, pues son, vamos, cada uno una entidad titánica, ¿no? Las suyas son como unidades más compactas, pero en el sistema de innovación, pues los esquemas son más o menos similares. Sí, creo que en ¿no? principio es muy similar, sí. Y Genaro, queríamos preguntarte, bueno, ¿cuáles son los principales retos con los que te enfrentas en tu departamento? Me imagino que la parte del change management, a pesar de tener una gran cultura de innovación, como nos cuentas, pues siempre a la gente le gusta su casa, ¿no? Y vamos, lo confiable es lo confiable. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te encuentras ahí donde más batallan? Bueno, platicábamos ahorita que el reto de las personas y la cultura es uno de los más importantes. No quiero repetir, ahorita voy a hablar de otros retos, pero sí quiero mencionar que si no tienes a las personas a bordo, pues es muy difícil que puedas tú mover la empresa. ¿Y a qué tipo de personas necesitas tener a bordo? A todo tipo, ¿verdad? No te puedes escapar nada más con los líderes o nada más de abajo. Tienes que hacer esa estrategia de change management o de enganchar, ¿verdad? A los diferentes niveles.
A veces se cree que la innovación debe surgir de abajo y que las ideas vengan de las personas. Y sí, claro, pero también tienes que hacer el trabajo arriba para que los líderes, los jefes, los supervisores, los gerentes, los directores, si no tienen el chip de innovación, pues van a batallar mucho las ideas para poder convertirse en algo que realmente genere impacto, ¿no? Entonces, el liderazgo tiene que estar también bien enganchado. Y nosotros hemos tenido así la fortuna de que el CEO sea el promotor número uno de la innovación. Si tienes al CEO enganchado y él es el que lo empuja, él es el que va a poner objetivos a los directores, él es el que va a poner los retos, y él es el que va a ser el primero en cuestionar los obstáculos, ¿no? Entonces, sí se necesita hacer, digamos, como que de las dos dimensiones ese change management. Ahora, otro reto muy importante, porque si no nos quedamos aquí hablando por horas, pero otro reto muy importante que, por ejemplo, a mí mi jefe me ha insistido mucho es: necesitamos proyectos, él le dice, que muevan la aguja, ¿no? Así como esas ¿verdad? Agujas que están en los sensores y que te dicen ahí el estado de ese sensor. Necesitamos proyectos que muevan la aguja. Entonces, si el visor que estamos ahí teniendo enfrente es el estado de resultados de la compañía, los ingresos, los gastos, la rentabilidad, necesitamos proyectos que muevan esos indicadores, ¿no? Entonces, necesitamos poder, en las empresas grandes, así en los corporativos, necesitan pasar de experimentar, y yo a veces le llamo jugar a la innovación, ¿verdad? A hacer verdadera innovación de impacto, y no nada más de impacto, de alto impacto, ¿no? Y ese es uno de los retos más grandes, porque nos emocionamos tanto con las tecnologías y las soluciones y las plataformas, que a veces nos desconectamos del verdadero problema del negocio. O a veces atacamos problemas pequeñitos, ¿no? Entonces hay que encontrar esos verdaderos pain points que, invirtiendo en esto, realmente puedas causar un beneficio de ahorros o de crecimiento del negocio. Y cuando nosotros, pues, que estamos buscando traer más negocio a la empresa, con nuevos productos de tecnologías de información, etcétera, pues hay una infinidad. Y en ocasiones hemos tenido, pues, proyectos con ventas, pues, quizás pequeñitas, medianas, pero ¿dónde está ese verdadero proyecto o producto que va a hacer que la empresa crezca un escalón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Dónde están esas oportunidades? Y sí las hay, pero pues algunas pues se tardan un poco más que otras, ¿no? Entonces, la empresa tiene que aprender a asignar los recursos y las prioridades a los proyectos que realmente vayan o tengan el potencial de generar impacto. Y pues no nada más hacer innovación pues por innovación. Muchas empresas nos ha tocado ver que pues sí, hablan mucho de innovación y hacen eventos de innovación y tienen áreas y muy padres que parece que estás en WeWork y cosas así. Nosotros también tenemos esas, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que sale de ahí, no? Entonces, ese es el reto principal de cómo enfocas a tu área de innovación para que impulse proyectos en la empresa que traigan impacto, pero impacto de esos que mueven la aguja, como dice mi jefe, ¿no? Claro. Es eso un reto enorme, ¿no? Sí, pues porque además, a diferencia de una startup que puede dar un brinco de 5x de un año a otro y ser algo completamente normal, ya que hablas de un corporativo que está mucho más establecido, donde estos brincos de 5 o 10x pues no son el pan de cada día, justo encontrar estas cosas que muevan las agujas, me imagino que es mucho más complejo, y luego suelen ser, pues justo como mencionas, ¿no? Están las iniciativas de innovación, pero también están las que ya ni siquiera sean como iniciativas per se, sino como son de transformación, ¿no? O sea, como aquí hay un giro como más que va hacia la raíz de, pues, de cosas que tal vez apele a que existe ese cambio, y pues tal vez sí tener como un poco más de paciencia, o vaya, me puedo imaginar como estos retos. Genaro, justo
el proceso de innovación en una startup, particularmente de tecnología, donde se está asumiendo que casi todo gira en torno a un producto, cómo innovar es, pues de hecho hay un estándar muy marcado en la industria, ¿no? Que es teniendo estas escuadras de producto que van buscando objetivos de negocio y ofreciendo como soluciones a usuarios. Y una vez que se prueba valor, que se prueba que la gente puede usar esta nueva solución y que se también demuestra que no es una locura desarrollarla a nivel tecnológico, pues se implementa y pasa a ser parte como de este producto, de esta plataforma que estás construyendo, ¿no? Y realmente pues tú puedes tener así 100 escuadras de producto, todo el tiempo innovando en el producto y lo que pasa se mete y lo que no, no, ¿no? ¿Cómo es distinto este proceso tal vez en un corporativo donde pues precisamente no todo se trata de un producto digital, no todo puede tener esta lógica con una escuadra de 2 programadores, un diseñador y un product manager? ¿Cómo viven ustedes distinto este proceso? Fíjate que un reto ahí también tiene que ver con los recursos disponibles. Y pensarás pues que en un corporativo pues hay muchas personas, pues sí, pero cada una de esas personas está haciendo algo, ¿no? Y a veces sucede que cuando quieres tomar un proyecto de innovación y que ese proyecto va a demandar personas, pues a veces es difícil conseguir esas personas porque esas personas están haciendo algo y tendrían que dejar lo que están haciendo o repartir su tiempo entre varios proyectos, ¿no? Y mucho de lo que hemos aprendido como innovación en las prácticas, ¿verdad? De Lean Startup y las metodologías ágiles es que tienes que tener a las personas enfocadas, ¿no? Porque si las tienes haciendo múltiples proyectos, pues los proyectos se van a alargar en el tiempo. Entonces, si los tienes dedicados, pues pueden ser más efectivos, ¿no? Pero a veces es un reto difícil en un corporativo traer a esas personas porque o las tomas de adentro, ¿verdad? Y tienen que dejar alguna función, o dicen, pues te comparto ahí mi tiempo. Entonces, pues batallas entre darle el impulso al proyecto y contar con la gente. ¿Qué pasa ahí? Entonces, pues hay corporativos que sí han podido hacer esa apuesta y dicen, yo reemplazo este hueco de esta persona o de este grupo de personas para que se dediquen a este proyecto porque son las personas que tienen el mejor perfil para hacerlo, pero pues acá nos repartimos la chamba con otros, ¿no? Pero a veces eso no sucede, a veces no sucede y los jefes, por decir, no quieren soltar a la gente y pues el proyecto batalla, ¿no? Entonces, bueno, cada corporativo va descubriendo, y yo creo que a lo largo de su propia experiencia, ¿verdad?, cuál es la práctica de innovación propia del corporativo. Porque no nada más es copiar, ¿verdad?, lo que dice el libro de Lean Startup o el Product Design Sprint o el Design Thinking, sino tienes que tomar lo que te sirve y conectarlo con la cultura de la empresa para encontrar cuál es la versión que le sirve. Nuestra práctica de innovación es una amalgama de diferentes prácticas, ¿no? Donde sí, pues tenemos metodologías ágiles y de Lean, y tenemos gente de Design Thinking y hemos por años, ¿verdad?, hemos impulsado el Design Thinking en la compañía. Yo creo que desde el 2015 fuimos así, yo creo de los primeros que estuvimos aquí en México haciendo este tipo de cosas. Pero para un corporativo, pues no, Design Thinking es una parte, ¿verdad? Claro. Y luego, para aparte, el reto es que lo que hacemos es para otras empresas que son nuestros clientes, ¿verdad? Entonces tenemos como que doble función, no nada más innovar hacia adentro, sino llevar esa innovación con nuestros clientes y darles a ellos mejores tecnologías, mejores plataformas, mejores prácticas para que ellos den valor a sus propios clientes, ¿no? Entonces, por eso es que cada compañía pues tiene que descubrir cuál es su práctica de innovación, ¿no? Nosotros utilizamos esto de los programas y los objetivos corporativos para que las personas tengan ese espacio y ese enfoque durante el año para proponer proyectos.
Se evalúan esos proyectos, tienen que tener un sponsor de su director, se asignan ahí los recursos y después pues, hacen el reconocimiento del impacto, del beneficio que trae a la empresa. Luego, los proyectos más estratégicos, pues también tienen que ir a buscar fondeo, ¿no? Entonces, pues también van, se presentan, consiguen sponsorship, y a veces muchos proyectos se quedan ahí, ¿verdad? No logran conseguir ese sponsorship, no logran conseguir ese fondeo y pues muchos proyectos se pueden quedar a la mitad del camino. Pero los que sí, cuando realmente la empresa encuentra una oportunidad importante, pues se le asignan los recursos. Y si no hubieran los recursos adentro, pues se van y se consiguen pues, a pedir inversión allá a la dirección general o al consejo, etcétera, ¿no? Entonces ha habido proyectos pequeños que salen naturalmente, digamos, con los presupuestos orgánicos que manejamos, pero hay otros proyectos que requieren de llevarse hasta el consejo y presentarse y aprobarse y fondearse, ¿no? Entonces, no te pude hablar de una práctica única, o que usamos todo lo que conocen y de lo que hablan en su podcast, pero lo hemos adaptado a nuestra propia versión de Axtel, ¿no? Oye, me imagino que ustedes además tienen una ventaja corporativa particular y es que, dado que Alestra brinda estos servicios de transformación digital y de innovación a terceros, pues cada vez que encuentran algo aplicable hacia afuera, pues después lo pueden rebotar hacia adentro, ¿no? Y entonces tienen ahí como... Mira, sí, lo que ofrecemos hacia nuestros clientes, pues nosotros debemos ser el primer cliente, ¿verdad? Claro. Nos pasó, por ejemplo, cuando a todo el mundo le llegó la pandemia. Axtel no tenía esa práctica del trabajo remoto, ¿no? Sí, pues sabíamos que era eso, pero pues unos cuantas personas por necesidades muy particulares. Pero la empresa, así como tal, yo creo que pudiéramos decirte que a nivel cultural no creíamos en eso, ¿no? Pero pues en el mundo sí había empresas que así trabajaban, ¿no? Pero a todos nos llegó esto. Pero como habíamos logrado previo a la pandemia, sobre todo el año anterior a la pandemia, impulsamos mucho lo de la digitalización y nos migramos a una herramienta que se llama Microsoft Teams, pero lo usamos más como chat. Y a la hora que llegó la pandemia, pues en una semana, 2 semanas, pudimos mover al 90% de la compañía a trabajo remoto usando Microsoft Teams, ¿no? Oye, entonces, ¿cuántos empleados? Somos como 4,000 empleados, ¿no? Wow. Hoy el 85%, hoy 2022, o sea, 2 años después del inicio de la pandemia, el 85% de la empresa trabaja de manera remota. Wow. Y lo conecto con lo que hacía en el comentario. Nosotros vendemos esto, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como que practicantes de esto, ¿no? Entonces, claro. Tan así nos movimos a trabajo remoto que abandonamos muchos edificios. Los cerramos, sacamos todos los muebles y nos venimos a nuestras casas. Yo aquí estoy en mi casa desde marzo del 2020, ¿no? Ya no vamos a la oficina, a menos que tengamos una razón real de juntarnos en persona. Pero fuera de eso, para tener reuniones por Zoom, por Teams, etcétera, pues mejor en la computadora, ¿no? Claro. Entonces, ese es un tipo de cosas que lo tomamos tan a pecho, ¿verdad? Que esa es nuestra práctica y eso es lo que ofrecemos allá con nuestros clientes, esa experiencia de vivirlo, ¿no? Lo mismo para todo lo que es transformación digital y todas las tecnologías que ofrecemos. Sí, 100%. Y creo que esto viene mucho de lo que mencionas, ¿no? Como esta misma iniciativa o esta misma pata los obliga siempre a estar al pie del cañón respecto a prácticas de innovación o metodologías ágiles o de design thinking, como mencionas. Y pues justo eso les permite tomar lo mejor, adoptar lo que hace sentido con su cultura, también servir mejor a sus clientes y pues ya tener este collage de distintos recursos intelectuales que han ido pues juntando a lo largo de toda esta carrera, ¿no? Estamos llegando a la mitad de este episodio. Le quiero recordar a toda la gente que nos está escuchando que primero que nada vayan a nuestro canal de YouTube a ver estos capítulos en video. Acabamos de hacer una inversión en nuestro set y la verdad es que no es por nada, pero quedó súper chulo. Entonces vayan a ver el fruto de nuestro trabajo.
Y la segunda es que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action de nuestra newsletter, donde si se suscriben, nosotros prometemos notificarles cada que tengamos un capítulo nuevo o algo de valor para poner sobre la mesa. Prometemos no hacer spam, más que precisamente solo entregarles valor. Sin más que agregar, regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena. Estamos aquí con nuestro invitado de esta edición, Genaro Martínez. Y pues, Genaro, continuando con nuestra entrevista, te queríamos preguntar sobre, ya la mencionaste anteriormente, pero profundizando un poco más en ella, ¿cómo funciona la iniciativa de la aceleradora NAVE que tienen ahí internamente desde un sentido estratégico? ¿Cómo les funciona a ustedes como corporativo? Muy bien, bueno, NAVE es nuestro programa de innovación abierta. Empezó siendo una aceleradora corporativa, pero se ha venido evolucionando. Llevamos 5 generaciones, o sea, 5 años y fracción operando esta aceleradora. Y lo que buscamos son empresas de diferentes partes del mundo, startups, o nosotros también le llamamos scale-ups, para poderla diferenciar de una startup de etapa temprana. Ahorita ahondo en esto, pero buscamos scale-ups de diferentes partes del mundo, en México, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que estén desarrollando tecnología propia en los ámbitos de tecnologías de información, como por ejemplo ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las cosas, movilidad, blockchain. En esos espacios es donde nosotros estamos buscando empresas que desarrollen alguna tecnología propia, que se puedan convertir en futuros servicios que le ofrezcamos a nuestros clientes del segmento empresarial y corporativo. Entonces, buscamos scale-ups, que para nosotros un scale-up, para diferenciarle a un scale-up en el Silicon Valley, ¿verdad? Porque ya es un unicornio, ¿no? Claro. Pero buscamos ya empresas que ya tienen un producto, es decir, que ya pasaron por el famoso product market fit, ¿verdad? O sea, ya tienen un producto, ya funciona, ya tienen clientes, ya les están pagando y tienen unos ingresos quizás alrededor de $500,000 anuales, ¿no? ¿Por qué buscamos empresas así y no de etapa muy temprana? Porque los acercamos con corporativos. Las empresas que más están abiertas a trabajar con startups pues son también los corporativos. Pero no podemos llevar a una empresa que apenas está en etapa de ideación, ¿verdad? En PowerPoint, sí, ¿no? O en un prototipo, en un MVP. Necesitamos ya una empresa que ya tenga un negocio que esté funcionando, pero a lo mejor todavía pues, no es una empresa muy grande, pero con el respaldo de Alestra y de Axtel, la marca Alestra pues, le da ese respaldo aquí en México para poderle abrir la puerta pues, con otro gran corporativo, ¿no? Que aunque se atrevan a hablar con startups, si realmente ese startup pretende convertirse en un proveedor de un gran corporativo, pues necesita tener algo sólido. Entonces ahí está Alestra para abrir puertas, para facilitar la entrada al mercado mexicano, para ayudarles a cómo se le vende a un corporativo, cómo se le vende a un CIO, por ejemplo, o un Chief Digital Officer, cómo te acercas con ellos, cómo es el mercado, cómo es el esquema de pricing, cómo son las negociaciones y qué pain points tienen aquí en México los corporativos. Entonces, Alestra aporta todo eso con mentorías y todo un programa que dura aproximadamente unos 4 meses. Y los presentamos con corporativos, tienen que a fuerza pilotear con un corporativo, ¿verdad? Se hace un piloto sin costo ahí para
para el corporativo, pero también nos acercamos con más para que hagan el pitch con más clientes. Entonces, dependiendo del resultado del piloto y de la respuesta, ¿verdad?, de otros corporativos hacia la empresa, es donde al final, y de aparte de todo el análisis que hacemos, escogemos con quiénes queremos hacer una alianza estratégica para poder comercializar en conjunto el producto aquí en el mercado mexicano, que se convierta ya después en un producto de Alestra, o incluso pues, una posible inversión, aunque no es forzoso, ¿no? Principalmente lo que ayudamos es a que ese startup que a lo mejor está en Canadá, en Estados Unidos, en Israel, en Chile, en Colombia, en Argentina, etcétera, puedan llegar aquí al mercado mexicano. Y claro, pues startups también mexicanas también, nada más que pues vamos a toda la región a buscarlas, ¿no? Claro, fantástico. Y tal vez justo tocando ahora la pata de Alestra, te queríamos pedir 3 tips para servir a corporativos en materia de transformación digital. Justo es un problema que pues todavía tienen corporativos de todos los tamaños. También es un problema que se están enfrentando pues mucha gente que está heredando empresas, ¿no?, que fueron construidas en la generación anterior. Entonces, pues sí, tal vez las foundations, 3 cosas que si por ahí empiezas, tal vez ya hiciste la mitad del trabajo si empezaste bien. No, muy buena pregunta porque es parte de lo que ahorita te mencionaba, de lo que hacemos en este programa de innovación abierta con los emprendedores, con los founders, con las startups, para enseñarles qué es, o ayudarles, ¿verdad?, a entender al mercado mexicano, que puede ser diferente al de otros países, pero cómo te puedes convertir en un proveedor de ellos, ¿no? Entonces, yo creo lo primero es el diálogo con el cliente, ¿no? O sea, tienes que poder dialogar con el cliente, quiere decir acercarse, conversar, escuchar, preguntar, indagar sobre los pain points de tu cliente corporativo. No lo puedes asumir leyendo un artículo en Harvard Business Review o un blog. No lo puedes asumir leyendo una estadística. Tienes que sentarte con ellos. Cada corporativo tiene retos distintos y aunque pueden estar todos en una misma tendencia para a lo mejor el nicho de tu producto, pero necesitas entenderlos, ¿no? Porque a lo que los corporativos les interesa no es utilizar la tecnología que tú les quieres vender, sino es el beneficio que esa tecnología les va a traer a ellos para poder generar valor a sus propios clientes. Entonces, cuando tú quieres hablar con un corporativo, tienes que entender también a los clientes de tu cliente, ¿no? O sea, no nada más entender a tu cliente y qué necesita, no. ¿Qué pudiera necesitar el cliente de mi cliente? O sea, el cliente de este corporativo. Ese corporativo le genera valor vendiéndole servicios o productos a otras entidades, a otros clientes. Pueden ser otras empresas, puede ser al consumidor final. Quizás tú eres una empresa B2B, pero tu cliente es B2C, entonces quizás tienes que estar pensando en ese cliente final, ¿no? Entonces, hay mucho que indagar, pero tienes que tener ese acercamiento con los clientes. Y nosotros como empresa, por ejemplo, también hemos aprendido mucho a utilizar la innovación como un nuevo lenguaje de conversación con los clientes, ¿no? Porque lejos de decir, pues, vengo aquí a ofrecerte servicios de telecomunicaciones y soluciones de TI, hablamos de los retos que ellos están enfrentando, ¿no? Y hablamos precisamente de la innovación que ellos requieren y cuáles son estas necesidades. Entonces aquí lo que buscamos es cómo poder darles ese valor, y pues hay que escucharlos. Otro tema importante a entender de ahí de un corporativo es que ellos necesitan confiar en ti. Entonces, si tú eres una startup y que está innovando, que tiene una solución valiosísima, necesitas traer o construir credibilidad para que ese corporativo pues se atreva a hacer negocios contigo. Si tú eres una startup, por más valiosa tu idea, nunca has tenido todavía ningún cliente, está muy difícil que tu primer cliente sea
el super mega corporativo de México o del mundo. Está muy difícil. Necesitas probarlo, pues a lo mejor con clientes de mayor confianza que tú tengas. Quizás son relaciones muy cercanas al founder o son empresas medianas, pero necesitas tener un poquito de track record, ¿no? Le llamamos tracción, ¿no? Para que el corporativo pues se atreva a confiar. Porque si no, quizás pues solamente van a experimentar y jugar contigo, un poquito a probar y ver, pero convertirte en un proveedor y ganar los millones que tú te imaginas, no lo vas a poder hacer a la primera, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros aprendimos eso en Nave y pues buscamos empresas que tengan esa atracción, ese track record, para que no tengan esos impedimentos a la hora de querer firmar un contrato con un corporativo, ¿no? Claro. Y no se trata tanto del tema legal, administrativo, que bueno, sí se fijan, pero cuando vienen, digamos, respaldados con alguien como Alestra, pues Alestra se encarga de todo ese tema. Pero el producto y la tecnología, necesitas construir esa credibilidad para que pues, una empresa grande se te firme el contrato, ¿no? Que se convierte en algo ya monetizable, ¿no? Muchos, nos ha tocado ver, muchos creen que su primer cliente va a ser Cemex o FEMSA o ¿verdad? Sí. Pues hay un camino que tienes que recorrer, un trabajo que tienes que hacer, tienes que foguear y tienes que demostrar que es una empresa que está, que cumple, ¿verdad? Que cumple lo que promete en cuanto a la funcionalidad, el servicio, la tecnología, pero que también cumple como empresa cuando las cosas se ponen difíciles, cuando falla, cómo responde, cuál es el compromiso, etc. Entonces esa credibilidad hay que construirla. No te puedes convertir en un proveedor de un corporativo de la noche a la mañana. Y tercer, yo creo que recomendación, que yo creo que va muy asociada, es ese product market fit, ¿no? O sea, además de la credibilidad con los clientes, ¿verdad? O sea, es que el producto ya haya pasado por esas primeras iteraciones donde ya te atoraste, ya te tronó, ya resolviste problemas, ya le diste 2, 3 vueltas. ¿Para qué? Para que no te enfrentes eso con un gran corporativo, ¿no? Entonces, ese fit, ¿verdad? De poder encontrar cuál es la solución o el ángulo que realmente va a conectar con tus clientes, ¿verdad? Si logras avanzar al menos unas primeras par de vueltas, ¿verdad? Pues eso, aunado con la credibilidad, pues te ayuda a que puedas realmente convertirte pues, en alguien que le pueda dar un servicio a un corporativo, ¿no? Y eso es mucho de lo que nosotros pues, ayudamos en Nave a pues, acercarlos con nuestros clientes, ¿no? Entonces pues, nosotros también estamos siendo como un aval de ese startup ante el corporativo. Nosotros respondemos por ese startup, ¿no? Pero pues, necesitamos que la startup responda también a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esas son así las 3 recomendaciones. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿no? Increíble. Y justo yo creo que es un que te caiga el 20 muy necesario, el que justo tal vez tu primer cliente no vaya a ser ese corporativo que tú estás soñando, o incluso si toda tu empresa la construyes para servir a este tipo de clientes, pues que mejor sepas como de una vez a qué te vas a estar enfrentando, ¿no? Y precisamente pues no tienes que empezar pues luego con los más grandes, con los titanes. Justo también la lista de corporativos en el país pues es bastante extensa para meter en un CRM e ir probando de puerta en puerta a ver quién se arriesga a echarse como este caminito contigo y pues que tengas esta oportunidad de dar un batazo y sacarla de la cancha, ¿no? Nos contaba Humberto Pertús, ¿no? El CEO de Bosi, que hacen como atención al cliente con voz, pero es inteligencia artificial, ¿no? Para suplir a los humanos detrás de eso. Y pivoteó hacia únicamente tener clientes corporativos y había sido un gran reto lograr llegar a ese mercado porque todavía no tenían la escala, ¿no? Para lograr concretar ese tipo de ventas. Te queríamos preguntar, Genaro, ya nos cuentas, ¿no? Que a veces existen los recursos, que a veces los tienen que ir a pedir hasta
hasta el consejo, ¿no? Para los proyectos de innovación. Pero ¿ejecutan in-house todos los proyectos de innovación o incluso luego cuando no tienen los recursos se apoyan de... O el expertise. O el expertise se apoyan de agencias externas o cosas de este tipo? Yo creo que es una combinación, ¿verdad? Pero mucho buscamos hacerlo nosotros, ¿no? Porque somos una empresa pues, que da esos servicios. Claro. O sea, si al final todo lo estamos outsourceando, pues entonces, ¿dónde está el valor, no? Pero a veces hay que aprender a lo mejor alguna nueva práctica, alguna nueva tecnología, implantar una nueva plataforma, y ahí sí nos podemos apoyar con externos que nos ayuden a hacer como un jump start, ¿no? Es decir, oye, quiero construir este negocio, pero para construir este negocio, darle valor a mis clientes, necesito poner estas piezas, ¿no? Y a lo mejor esta pieza es la que conozco menos, puedo apoyarme con un tercero para que me haga esa primera implementación y me ayude a mí a aprender y poderme después hacer autosuficiente, ¿no? Entonces es una combinación en donde nosotros queremos pues poder ser autosuficientes, pero pues a veces hay que aprender a hacerlo, ¿no? No somos expertos en todo, somos expertos pues en lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de los años, pero si queremos entrar a una nueva tecnología, pues ese nuevo expertise hay que construirlo, hay que desarrollarlo, y a veces pues hay que traer manos externas, ¿no? Y es un poco de lo que significa tener esta ANAVE, ¿verdad? Buscar a estos nuevos emprendedores que están desarrollando algo en una tecnología emergente. Y pues, ¿quiénes son los más expertos? Pues a lo mejor son ellos, ¿verdad? Y NAVE, fíjate, algo interesante es que a nosotros también nos ha servido al revés. No nada más mentoreamos y les damos apoyo a los emprendedores. También recibimos como un reverse mentoring, ¿no? Donde ellos también a nosotros nos enseñan. Claro. Nosotros también aprendemos, yo creo que en dos cosas. Una, en el producto y la tecnología emergente que ellos están desarrollando, pero también a recordar lo que es ser una startup, ¿no? Porque claro. Axtel, Alestra, pues fuimos una startup hace 25 años, ¿no? Hace 20, 25 años era cuando éramos una startup. Pero ahora pues ya somos un corporativo, una empresa pues ya más madura, y que pues tenemos esos retos de recordar esos orígenes y volver a ser disruptores, ¿no? Genial, regresar al día uno, ¿no? Un poco. Sí, ándale. Está fantástico. Justo, Genaro, siguiendo por la línea de Alestra, nos encantaría que nos platicaras de algún caso de éxito que pues que te tenga feliz, que hayan logrado como en la empresa, y también pues qué podrían aprender tal vez otros emprendedores de este caso de éxito. Ya platiqué ahorita un poco de cómo nos ha ido con NAVE, ¿verdad? Trayendo emprendedores de afuera, y yo creo que ahí algunas de las lecciones aprendidas fueron las cosas que comentaba. Pero, por ejemplo, otra forma de cómo hacemos innovación es en el área de innovación tecnológica, en el laboratorio, donde estamos probando nuevas tecnologías nosotros, ¿no? Y ahí ha habido muchas historias. A lo mejor no voy a poder hablar así con nombre y apellido para proteger ahí temas confidenciales. Claro. Pero sí. Yo creo que hay varias lecciones ahí aprendidas. Una es que cuando estás en el área de innovación, y en un área como esta de un laboratorio de nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, el perfil de las personas que estén ahí es importante saberlo escoger, ¿no? Tienes que tener ahí personas que no tienen miedo a lo desconocido, ¿no? Que más bien les emociona lo desconocido. Porque luego cuando ya eres un corporativo ya maduro, pues tienes tanta práctica y tanto dominio y expertise en tu campo que pues te vuelves muy seguro de lo que haces. Y cuando ves algo muy nuevo, hay quizás un rechazo o un temor a algo, y oye, pues es que nadie es experto en esto, ¿y dónde lo va a conseguir? Y entonces necesitas personas que no tienen miedo a enfrentarse a algo que no conocen, y que al revés, en 2-3 horas o 2-3 días ya van a tener algo ahí, quizás hasta ya programado, ¿no?
que hay que leerle, pues hay que leerle, que hay que leer la documentación del API y hacer ahí 2, 3 cosas, pues a lo mejor en 2, 3 días ya tienen algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero no tuvieron que ir a ningún curso, no tuvieron que ir a ninguna maestría, ninguna capacitación, ni ninguna, con un proveedor, ni nada, no tuviste que contratar a nadie. Son personas que tienen el perfil de aprender cosas nuevas, que se meten solos a buscar y leer y documentar y buscar ejemplos y en Git y aquí y acá, o sea, para ver cómo le pueden hacer para crear con sus propias manos algo. Entonces eso es bien importante, tener ese tipo de personas en un laboratorio de innovación. ¿Por qué? Porque pues queremos hacer algo que nunca hemos hecho antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial, a mí me gusta mucho pues siempre lo menciono, ¿no? Pero pues antes no sabíamos nada de eso como empresa, bueno, sabíamos de leer y los artículos y esto y no, la inteligencia artificial es importantísima, pero ¿y qué vas a hacer con ella? Pues quién sabe, pero es bien importante, ¿no? Entonces empezamos a explorar, bueno, ¿cuál sería el rol de la inteligencia artificial en una empresa como Alextra, ¿no? ¿Cómo puede beneficiar la operación de la empresa utilizando inteligencia artificial? ¿O cómo puede generar valor a nuestros clientes? Pues ¿a qué tipo de clientes tienes? Pues híjole, pues de todas estas industrias. Entonces empezamos a probar como casos de uso de inteligencia artificial y viendo qué estaban haciendo en otros países para explotar la inteligencia artificial en beneficio de ciertas industrias. Por ejemplo, nos tocó ver con una startup de Canadá que utilizaban inteligencia artificial para crear algo que le llaman los digital twins, que son como réplicas digitales de algo que existe en el mundo físico, pero con inteligencia artificial los hacían como casi seres autónomos, ¿no? Y ese ser autónomo podía ser una fábrica, una línea de producción, o podía ser una ciudad entera. Ellos se fueron por el nicho de las smart cities, ¿no? Y entonces ese uso de los datos y de millones y millones y millones de datos para poder con inteligencia artificial predecir cosas, pues empezamos nosotros a pensar, bueno, ¿y qué se puede hacer esto a lo mejor en la industria de la manufactura, o en la industria del retail, en la industria, pues a lo mejor de la información como tal, ¿no? Entonces, hemos logrado en el grupo Axtel Labs hacer varios, digamos, casos de uso de combinando computer vision con inteligencia artificial y machine learning para, por ejemplo, en la industria de manufactura, una solución que creamos con un corporativo cliente de nosotros. Trabajamos juntos, le llamamos a este proceso el proceso de co-creación, donde en el laboratorio trabajamos con un área de un cliente de nosotros, de confianza, digamos, y vamos a desarrollar esta solución. Entonces, en la industria de manufactura, en la línea de producción, poner cámaras y detectar defectos en el producto que sale ahí por la fábrica, ¿no? O sea, por las máquinas, ¿no? Y que ese producto, pues antes de que llegue al cliente, pues descartarlo, y que la información de las variables de qué pasó con este producto en el momento que se produjo o que se fabricó, para, pues, con inteligencia artificial aprender no solamente a reconocer los defectos, sino tratar de evitar que sucedan, ¿no? Justo. Entonces, eso estaba muy interesante, y por ahí hemos estado trabajando con clientes, ¿no? Pero luego ese mismo concepto de alto nivel, ¿verdad? Computer vision y machine learning, también encontramos una oportunidad en la industria del retail, ¿no? En la industria del retail es, oye, tenemos un cliente que nos dice, quiero automatizar el cobro de las frutas y las verduras, ¿no? Ustedes van al supermercado y pues van y toman, no sé, los mangos y los tomates y los aguacates, y los meten en una bolsa ahí de plástico, y van, y en la caja los pesan y le ponen un código y te dan. En otros supermercados hay la opción de que tú solo lo pesas, y buscas entre una lista ahí cuál es el código, lo imprimes, te lo llevas y luego ya vas y tú pagas, ¿no? Muy europeo. Ajá. Acá lo que hicimos se parecía al tipo Amazon Go, que era tú echas los mangos y los plátanos y lo que sea
en la bolsa así de plástico transparente y la pones en la báscula la pesa, pero arriba de la báscula hay una cámara que con Machine Learning aprende a detectar el mango, pero el mango adentro de una bolsa de plástico, porque no los vas a sacar, los vas a poner bonitos ahí, ¿no? Adentro una bolsa toda arrugada y así, ¿no? Ese era el reto, cómo poder reconocer la fruta o la verdura adentro de una bolsa de plástico ahí pues toda arrugada, ¿no? Y que eso pues, redujera el tiempo en la caja, ¿no? Estuvo fabuloso ese reto, ¿no? Y nos fue cool. Increíble. Está muy padre. Ojalá que ya se pueda ver en muchas tiendas. Pero luego ese mismo concepto de Computer Vision, Machine Learning, también se puede hacer para reconocer pues no nada más frutas y verduras o defectos, sino todo tipo de documentos y todo. Y por ahí empezamos a experimentar, ¿verdad? Con reconocimiento de documentos y de identificaciones, pues sí, claro, fácil, ¿no? Pero no, documentos como, no sé, facturas, esto. Hay empresas corporativos que procesan tantos documentos y muchos en papel y los escanean y alguien los captura y todo eso, que todo eso se puede automatizar, ¿no? Pero todo nació de una pregunta: ¿qué hacemos con inteligencia artificial aquí en Alestra? ¿Cómo le podemos dar a un cliente valor con esto, ¿no? Y pues encontramos estos como casos de uso que combinando Computer Vision y Machine Learning pues tiene una infinidad de aplicaciones, ¿no? Entonces esos experimentos que hicimos en Axtel Labs ahora se están convirtiendo en productos del portafolio de Alestra, ¿no? Se incubaron ahí, se probaron con clientes, se generó cierta atracción y ahora ya están pasando a convertirse en un producto oficial, ¿no? Qué fregón. Qué fregón. Justo varias veces hemos tenido a emprendedores que usan inteligencia artificial o machine learning aquí en sus startups y han venido aquí al podcast a platicarnos de cómo la utilizan. Y es que la verdad es que una vez que te queda claro un ejemplo como el de la fruta en las bolsas, o como también hablamos con Cristian Peña, que es el CTO de una empresa que se llama Lemu, que ellos lo que están haciendo es que pues el mismo software que retrata todos los movimientos del clima que están sucediendo como en la Tierra, como con satélites, pues bueno, tienen ahí echadas a andar 1000 cosas como con Machine Learning de cómo se está comportando el mundo y quieren como salvar el planeta como desde una perspectiva de Big Data. Muy ambicioso, pero dentro de sus ejemplos nos contó cómo es que él se metió como al mundo de la inteligencia artificial. Y cuál fue como el primer caso de éxito que tuvieron con una empresa que justo se dedicaba a eso. Y se me hace bien poderoso el que con una cámara, justo sin ni siquiera tener como este elemento de hardware, de sensores y todo eso. Sí, como de 100,000 servidores procesando cosas, puedes aprender un chorro respecto a pues cómo se comporta algo, ¿no? Por ejemplo, ellos lo que hicieron fue que querían optimizar los procesos de una construcción. Exacto. Entonces, pues, pusieron una cámara en una torre que podía monitorear todos los movimientos de la construcción. A cada área le pusieron un casco de cada color correspondiendo a su área y la máquina fue aprendiendo los procesos que hacían estos distintos equipos y viendo justo dónde había trabas y dónde estaban como desperdiciando recursos o tiempo, ¿no? Una vez que te quedan claros como todos estos casos de uso que tiene la inteligencia artificial, pues justo, igual que la gente que empuja esta tecnología, empiezas a ser como ellos, ¿no? Que dice como es que, pues claro, está fregoncísimo y los casos de uso están en pañales y todavía hay mucho que ver en cómo esa materia. Hay muchísima oportunidad y una oportunidad singular que tiene una empresa como Alestra, pues es que somos partners de todo el mundo. Somos partners de AWS y de Azure. Entonces, pues oye, esta solución de inteligencia artificial, pues a lo mejor está montada en AWS o una parte de AWS y otra en Azure, dependiendo de las necesidades de los clientes. O sea, somos partners de tantos fabricantes de tecnología que precisamente nuestro valor ahí es cómo conectamos todas esas diferentes plataformas para encontrar una solución pues, súper customizada, personalizada para este corporativo. Y agregando esta pieza nueva de inteligencia artificial a todo lo que ya dominamos, ¿no? Por poner este ejemplo que ahorita comentaba, ¿no? Oye, ingeniero, pues estamos ya llegando al final de la entrevista, que les hemos pasado muy bien aquí charlando contigo y sobre todo entregando muchísimo valor a nuestros
a nuestra audiencia. Pero bueno, pues esta es de nuestras preguntas favoritas, la hacemos en cada episodio. Así que, bueno, pues aquí va, la de la despedida. Y es, bueno, ante los retos que enfrenta Axtel y tú como director de innovación y alianzas estratégicas en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? Mover la aguja, como me dicen. Sabía que ibas a decir eso, te lo juro que ibas a decir eso. En serio. No, bueno, sí. Ha estado buena la plática entonces. Sin duda. Es que es eso, yo creo que para todos, no importa si es una empresa pequeña, es grande, startup o ya una empresa madura, pero necesitamos dejar de jugar a la innovación, ¿verdad? Y realmente hacer cosas que generen valor, que generen impacto, pero no solamente cualquier impacto, alto impacto, que muevan la aguja. Es decir, que cuando tú ves el estado de resultados de la empresa, a lo largo de cierto tiempo puedas ver cómo cambió ese estado de resultados, porque a lo mejor trajiste más ingreso o redujiste gastos o costos considerablemente, ¿no? Lo que nosotros, o lo que a mí me quita el sueño, es encontrar proyectos que generen nuevos negocios, que tengan un potencial de alto crecimiento para que muevan la aguja fuerte. Es decir, ¿dónde hay esas oportunidades nuevas para una empresa como Alestra, que ya ofrecemos todo, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser ese producto que va a ser el de los próximos 25 años? Nosotros llevamos 25 años dando servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? De redes, de internet, de telefonía, servicios de nube y soluciones de aplicaciones y plataformas de software. Todo lo que son los servicios que ofrece una compañía de nuestro tipo al mercado, ¿no? Pero pues sabemos que la telefonía, por poner el ejemplo más obvio, ¿no? La telefonía que hace 25 años pues, fue la razón de por qué arrancamos, ¿no? Ahora es el producto que pues, va en caída, ¿no? Es decir, ya en México no existe el cobro de larga distancia, ¿no? Y el primer producto de Alestra era la larga distancia, ¿no? El primer producto de Axtel fue la llamada telefónica, ¿no? Y hoy ya todo es ilimitado, ¿no? Y deja tú, pues hay sus productos sustitutos y el WhatsApp y esto que estamos haciendo ahorita, esta videoconferencia, claro. Pues no le estamos pagando a Alestra en algún competidor por tenerla, ¿no? Entonces, si esos ingresos han estado cayendo, ¿cuál va a ser el producto que sustituye eso y hace crecerlo al siguiente escalón? Ese es el tipo de productos que nosotros hemos estado buscando y de repente pues tenemos algunos de esos que han estado llegando. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Ese es un tema de muchísima relevancia, que cada vez se hace más crítico y que las empresas necesitan tener un partner que les pueda ayudar a protegerse, a asegurar la integridad de su negocio y de su información y de sus colaboradores y de sus clientes. Es muy crítico. Y eso es algo de lo que más ha estado creciendo en Alestra en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente, no? ¿Será inteligencia artificial? Pues puede ser. ¿Qué será? Ese es lo que nos mantiene ahí sin dormir. Encontrar esa nueva oportunidad de crecimiento, pero que mueva la aguja. No nada más así. Algo padre, más emocionante, pero jugar a la innovación, como has mencionado, ¿no? Exacto. Genaro, pues qué emocionante ver que precisamente, como mencionaba al principio del programa, tú eres el primer perfil que traemos de un corporativo, y al final del día pues sí encuentro muchas similitudes, ¿no? Sobre todo creo que la que más me llevo del programa es que somos gente que realmente está ahí en la frontera de la innovación, donde pues ni se alcanza a ver bien qué es lo que viene, pero pues bueno, estamos viendo lo que se está construyendo día a día, ya sea en blockchain, ya sea en ciberseguridad, en machine learning, en inteligencia artificial, que sí, smart cities, última milla, vete tú a saber qué vendrá mañana, ¿no? Pero esta emoción por lo que viene creo que es algo que compartimos estos departamentos de innovación, los fundadores de startups, los líderes que trabajan en estas startups. Y pues nada, muchas gracias por venir a compartirnos un poco de todo lo que hacen ahí en Axtel, en Nave, también en Alestra. Vaya, es el fruto de muchos años de trabajo.
Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y nosotros prometemos enviarles una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Estamos lanzando un capítulo semanalmente de manera religiosa. También, por favor, vayan a YouTube a ver el set que preparamos para ustedes. Quedó muy bien. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Vámonos todos a trabajar. Cuando el río suena.